Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, capítulo 15. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Apreciado Dios, que hoy que entenderemos el desenlace de la historia de Caleb, podamos ver tu mano una vez más siendo poderosa y ayudándonos en los caminos difíciles. Además, te quisiera pedir que en el capítulo de hoy, donde quizás podemos ver sencillamente una larga lista de ciudades y de elementos, podamos entender que aún allí, aún en esas listas de nombres, podemos ver tu carácter reflejado, porque eso atestigua, por un lado, de un Dios de orden que organiza y también atestigua de un Dios que se interesa en explicar el porqué de algunas cosas que a veces, si bien no entendemos, hay algunas ocasiones donde sí te explicas. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 15 de Josué va a tratar de, en cierta forma, es uno de estos otros capítulos que nadie estaría muy feliz cuando le toca en el año bíblico. Porque el capítulo 15 es una descripción un poco detallada del territorio que se le asigna a la tribu de Judá. De hecho, el versículo 1 empieza diciendo, bueno, el territorio asignado a los tribus de Judá abarca, dice, las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom. Entonces aquí viene una larga descripción. Una descripción en la cual los arqueólogos seguramente hacen fiesta, porque tener este tipo de detalles en este tipo de relatos les ayuda a ubicar ahora en el sitio, ¿no? en las excavaciones y en el registro material, lo que estaba narrando el texto bíblico. Pero quizás para nosotros, cuando vemos este mundo de nombres y de ciudades, puede que sea un poquito confuso. Aquí se va a hablar de las fronteras del territorio de Judá en la primera parte del capítulo 15. Luego hay un interludio donde se nos va a dar la conclusión de la historia de Caleb. Y luego a partir del verso 20 vamos otra vez a retomar la lista de nombres, pero ahora ya no en términos de fronteras, sino de ciudades, ¿no? Entonces en el capítulo 15 se nos va a hablar de las ciudades de Judá, que entonces recibieron estas cerca de la frontera con Edom, y ahí se nombran las ciudades. Luego que en la llanura se nombran las ciudades, que en la montaña se nombran las ciudades, y en el desierto se nombran las ciudades, y allí termina el capítulo 15. Entonces, en la primera parte y en la última parte uno podría llegar a decir, pero bueno, o sea, esta cantidad de nombres y ciudades, ¿esto qué? ¿No? ¿Cuál es el sitio de esto en la narrativa de Dios? Hemos dicho que Josué, en términos de todo el libro, representa el cumplimiento de la promesa hecha en el Pentateuco, ¿no? Así que, por un lado, cuando vemos todos esos nombres de ciudades, por ponerlo de esta manera, si el texto bíblico estuviera echando embuste o mentira, como se dice en ciertas partes acá de Colombia, si el texto bíblico estuviese diciendo algo que no es cierto, sería muy difícil fingir y crear una mentira con todos estos nombres de las ciudades que se nos dan acá y todas las instrucciones respecto al territorio que se le da a Judá. Entonces, la descripción detallada que se hace en el capítulo 15 tiene, en cierta forma, un propósito, y es demostrar que cuando Dios dice que cumplió su promesa, fue que cumplió su promesa, y que hay unas evidencias, una larga lista de evidencias en el caso de Judá para demostrarlo. Que en el caso de Judá, la larga lista de evidencias tiene que ver con todas las ciudades que Dios le asignó a la tribu de Judá. ¿Por qué el texto se centra en la tribu de Judá? Esto radica en que la tribu de Judá va a adquirir una importancia con el paso del tiempo. Si bien todavía estamos lejos del momento en que Israel se parte entre las tribus del norte y la tribu del sur, a final de cuentas, cuando avancemos muchísimo más en la historia bíblica, quizás de hecho nos tomemos todo el 2023, Dios mediante, si nos da vida para trabajar todo lo que nos falta, en esos textos vamos a darnos cuenta que Judá jugaba un rol fundamental, un rol clave, porque Judá va a terminar siendo la única de las tribus que permanece. Entonces, aquí en Josué ya se anticipa ese hecho, y por esa razón se da una descripción detallada de cuáles eran los territorios que le pertenecían a esta tribu tan especial que era la tribu de Judá. ¿Por qué era una tribu especial? Porque de la tribu de Judá finalmente iba a venir el Mesías, ¿no?
Entonces, era importante, ¿no? Porque de Judá se iba a fundar de allí la dinastía davídica a través de David y sus descendientes, y finalmente iba a venir el Mesías. Entonces, por eso hay un interés especial en lo que es la tribu de Judá y sus territorios. Ahora, en el intermedio está el desenlace de la historia de Caleb que estábamos estudiando ayer y que les dijimos hoy nos daba el texto mismo, nos daba la resolución, ¿no? Entonces por acá dice que, bueno, que Josué le dice a Caleb, hijo de Jefone, le dio una porción del territorio. Esta porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Caleb dice que expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, ¿no? Ustedes se acuerdan que en el capítulo anterior se decía que en lo que Caleb quería conquistar estaban los anaquitas. Entonces el texto dice que Sesai, Ahimán y Talmai eran los descendientes de Anac y que Caleb los expulsó de allí. Luego dice que subió para atacar los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y bueno, aquí hay una historia sobre cómo Caleb termina quedándose con unos manantiales y Negev. Básicamente, bueno, más bien cómo la hija de Caleb termina quedándose con unas porciones de tierra. El punto acá es que Caleb conquista lo que finalmente le había pedido a Josué y en cierta manera a Dios en el capítulo anterior. Entonces vemos que la resolución de la historia de Caleb tomando el camino difícil fue que efectivamente logró su cometido. Y yo creo que después de esto probablemente Caleb quizás no volvió a pelear y esta quizás fueron una de sus últimas peleas. Y lo que aprendió Caleb en este medio de la guerra era que ese Dios que él había tenido siendo joven, siendo un adulto, ahora que en cierta forma estaba llegando a la vejez, seguía siendo su Dios. En estos días estábamos analizando un fenómeno acá del canal y de todas las personas que ven este programa y nos dimos cuenta que hay una gran porción de personas que nos miran que están en cierta forma ya sobre los 50 años. Y el mensaje de hoy es especialmente para ustedes, para ese grupo especial que nos mira. No que los demás no puedan beneficiarse, pero especialmente con ustedes. Ustedes tienen el privilegio de ver la vida desde la montaña, de tener una visión de 360 grados como quizás yo no la tengo o como quizás otras personas que nos miran no la tienen. Ustedes ya pueden reflexionar con un número de años encima y pensar en la vida, en los propósitos y en lo que ella implica. Pero aquí Caleb termina siendo un ejemplo para todos, pero especialmente para ustedes. Porque Caleb descubrió que ese Dios de su juventud, de su adultez, era el mismo Dios que aún con 85 años lo estaba llevando a hacer cosas grandes. A veces quizás el discurso de la sociedad es que cuando pasas de cierta edad, de pronto ya la gente no es tan útil, entre comillas, porque estamos acostumbrados a pensar en las personas en términos del dinero que producen, por ejemplo. Entonces, como ya no produces dinero, ya no eres tan útil. Y el discurso de la sociedad a veces puede llegar a ser mella. Y puede que veas a tu alrededor y digas, pero quizás ya no me siento tan útil como lo sentía antes. Caleb quizás tenía esa misma sensación, pero lo que Caleb hizo era recordar que él tenía un Dios que lo había acompañado durante toda su vida y entonces tomó un desafío y dijo, vamos con Dios a un desafío más, voy con Dios a una prueba más, voy con Dios a un encuentro más. Y entonces Caleb descubrió que a los 85 años el Dios de su juventud y adultez aún lo podía utilizar para hacer grandes cosas, cosas que aún ni los jóvenes ni los adultos estaban dispuestos a hacer. Entonces, para ti especialmente que ves este video y que quizás ya tienes unos cuantos años encima y unas cuantas canas, toma el ejemplo de Caleb y pregúntate, ¿qué puede hacer Dios contigo hoy? Contigo. Y reflexiona en cómo el Dios que tú tienes ahora es el mismo Dios de tu juventud y el mismo Dios de tu adultez. Si piensas y dices y te das cuenta de que Dios hizo cosas maravillosas contigo en el pasado, no dudes por un solo segundo que aún puede hacer cosas maravillosas contigo, ahorita, en el presente. Entonces dile a Dios una vez más que quieres un desafío más, que quieres un encuentro más y que te dé entonces una montaña para conquistar. Y ve y confía en ese Dios con el cual has vivido, con el cual has estado y cree que Él aún puede hacer cosas grandes y maravillosas a través de ti. Este mensaje es para todos, pero especialmente para aquellos que como Caleb quieren un encuentro más y una batalla más con el Señor.